La parte anterior de nuestra clase llegó hasta la definición del lead, hasta la definición de intradilla de la noticia. A partir de este momento vamos a empezar a ver cuáles son, o más bien cuál es la clasificación de la entradilla, cuáles son los tipos de lead. En un momento ustedes van a tener en sus pantallas la diapositiva que les estoy compartiendo. Creo que ya la pueden ver, justo allí está. Antes de continuar con la clase, voy a aceptar a una persona más. Bien. En un minuto van a poder visualizar la lámina que les compartí hacia el final de la sesión anterior, la lámina en la que tenemos la definición del lead. El lead es el arranque de la noticia, es el primer párrafo de la noticia. Es precisamente por eso un párrafo que se distingue del resto de la noticia y que en ocasiones se separa tipográficamente. Bien, ¿cuáles son los tipos de lead? Esta clasificación la hacemos según lo indicado por Alex Grigelmo en el estilo del periodista. Según Grigelmo, el primer tipo de lead es el lead de la noticia, el lead informativo. Así como teníamos un titular o así como tenemos un titular que es un titular informativo, es un titular que se restringe a la noticia, es un titular que solo cuenta el hecho sin mayores aditivos. El lead de la noticia, el lead informativo, también es un titular que solo cuenta el hecho. Insisto, cuenta el qué y el quién sin mayores aditamentos, sin mayores aditivos. Digamos que este lead, el lead de la noticia, viene siendo el lead más sencillo y además es el lead que suelen utilizar las agencias de noticias. Como ustedes saben, las agencias de noticias son empresas globales, empresas que tienen clientes en distintas partes del mundo, en muchos países y muchas ciudades a la vez, tienen que alimentar de información a distintos medios y esa información la tienen que presentar de tal manera que sea lo más equilibrada posible, pero además la tienen que presentar de tal manera que sea entendible para y por todas las audiencias. Entonces, para lograr eso, las agencias de noticia suelen recurrir, suelen utilizar un tipo de lead informativo que, repito, se limita al hecho, no va más allá de la presentación del hecho. Luego tenemos una entradilla literaria, una entradilla metafórica. En esta entradilla, en esta entradilla, el periodista se vale de recursos propios de la literatura, de recursos como la comparación, de recursos como la metáfora, se vale de ese tipo de recursos para redactar el lead, para redactar la entradilla. ¿Con qué intención se hace esto? Bueno, esto se hace con la intención
el lead no sea siempre frío, no sea siempre distante, no sea siempre formal. En la entradilla literaria, el periodista se permite utilizar, insisto, recursos estilísticos, recursos literarios, se permite ser descriptivo. Les voy a poner un ejemplo de entradilla literaria, ¿ok? De entradilla metafórica. Este ejemplo se encuentra en el libro de Grigelmo. Fíjense, hace 15.000 millones de años el universo registró una inmensa explosión y unos científicos de la Universidad de California en Berkeley han anunciado que ellos la acaban de oír. Esa entradilla se encuentra o fue publicada en The Independent en abril de 1992. ¿Cuál hubiese sido la manera informativa de presentar este lead? Bueno, o sea, simple y llanamente, un grupo de científicos estadounidenses logró detectar el eco del Big Bang, la gran explosión cósmica que se supone dio origen al universo. Así sería una entradilla informativa, la repito. Un grupo de científicos estadounidenses logró detectar el eco del Big Bang, la gran explosión cósmica que se supone dio origen al universo. Eso es una entradilla informativa. ¿Cómo hacemos que esa entradilla informativa se convierta en una entradilla literaria? Utilizando los recursos que nos da la literatura, que nos da el idioma. Hace 15.000 millones de años el universo registró una inmensa explosión y unos científicos de la Universidad de California en Berkeley han anunciado que ellos la acaban de oír. Se está diciendo exactamente lo mismo, pero de una manera mucho más adornada. eh, Valdría decir que se está diciendo exactamente lo mismo, pero como si estuviésemos narrando un cuento. Por eso es que la entradilla es literaria. Luego tenemos las entradillas o los leads de frases muy cortas. Generalmente estos leads, comienzan con frases puntuales, frases que son impactantes, ¿de acuerdo? Y que precisamente por ser impactantes llaman la atención. Por ejemplo, Grigelmo toma un lead que fue redactado en el diario El Día de Valladolid en junio del año 2000. Ese lead comienza de la siguiente forma. Siria llora la muerte de su presidente. Punto. Y el mundo la mira con preocupación. 2 puntos. El personaje muerto era una de las personalidades políticas más importantes de Oriente Próximo. No sé si se dan cuenta de que evidentemente se está informando acerca de la muerte de quien fue presidente de Siria. O sea, se está informando acerca de la muerte de Bashar al-Assad, de Hafez al-Assad, no de Bashar, su hijo. Se está informando acerca de la muerte de Hafez al-Assad, padre del actual presidente de Siria. En su momento, Hafez fue presidente de Siria y al momento de morir, el diario El Día de Valladolid redactó esa noticia con este lead. Siria llora la muerte de su presidente. Punto. Y el mundo la mira con preocupación. Una forma informativa de presentar esa noticia, de redactar ese lead, fue, por ejemplo, durante la tarde de este lunes, medios estatales sirios anunciaron la muerte de Hafez al-Assad. Hasta este lunes, presidente de ese país.
quien fue hasta este lunes el presidente de ese país. Esa es una manera noticiosa, una manera informativa de redactar el lead. Pero si lo queremos convertir en un lead de frase muy corta, entonces debemos abrir con una frase que sea directa, que sea impactante y que nos hable no solo del hecho, sino que nos describa la situación, tal cual se presenta en el ejemplo de Grigelmo. Siria llora la muerte de su presidente. Punto. Ok, vamos a otro tipo de lead, a otro tipo de entradilla. Está la entradilla de agenda. La entradilla de agenda básicamente nos habla acerca de sucesos que ocurren porque forma parte o porque forman parte de la agenda de un personaje relevante. Por ejemplo, el presidente del gobierno español, José María Aznar, esto para cuando Aznar era presidente, claro. El presidente del gobierno español, José María Aznar, llegó al mediodía de este domingo a la urbanización Les Platgetes, ubicada en Oropesa, donde él y su familia pasarán por sexto año consecutivo las vacaciones. Esto es un hecho que está en la agenda de alguien. ¿En la agenda de quién? En la agenda de Aznar. Entonces, como nosotros estamos hablando de un hecho que está en la agenda de alguien, como estamos utilizando ese hecho para abrir nuestra noticia, como ese hecho está planteado en el primer párrafo de nuestra noticia, allí estamos utilizando un lead de agenda. Y luego tenemos el lead institucional. El lead institucional es el lead que arranca mencionando a la institución que genera la noticia, que produce la noticia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una incautación de drogas por parte del CICPC y nosotros iniciamos nuestro lead diciendo algo más o menos como lo siguiente. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, entre paréntesis CICPC, logró incautar, no sé, 250 toneladas de cocaína durante un allanamiento realizado en la península de Paraguaná, estado Falcón. Ese lead puede ser clasificado como un lead informativo, pero también puede ser clasificado como un lead institucional, porque arranca, inicia mencionando a la institución que protagoniza la noticia, que protagoniza el hecho noticioso. Voy a enumerar una vez más los tipos de lead. Lead de la noticia, lead informativo, lead literario, metafórico y contextual, lead de frase muy corta, inicia con una frase muy corta, una frase directa e impactante. Luego tenemos el lead de agenda, que inicia hablando sobre la agenda de una personalidad relevante, se basa en hechos previstos, el lead de agenda, y luego tenemos el lead institucional que arranca mencionando a la entidad, a la institución que protagoniza la noticia. Fíjense, acá hay un ejemplo de entradilla informativa, de entradilla de la noticia. Fíjense lo que dice el titular: Venezuela y España restablecerán relaciones diplomáticas. Ese es un titular informativo, netamente informativo.
Y luego el lead dice, el canciller Jorge Arreaza informó este miércoles que los gobiernos de España y Venezuela decidieron iniciar un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas mediante el retorno de sus respectivos embajadores en los próximos días. Punto, más nada. Ahí no se agrega más nada. Ahí solo estamos presentando el hecho. Solo estamos hablando del qué y del quién. Entonces, ese lead es informativo. Luego, un ejemplo de entradilla literaria. Les voy a presentar un contexto de esta noticia. Hace algunos años, cuando Trump asumió la presidencia, él prometió derogar el programa que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes, a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, que llegaron a Estados Unidos siendo niños y en compañía de sus padres. Trump prometió derogar ese programa. Y de pronto, un buen día, dijo que de ninguna manera iba a negociar con la oposición demócrata una posible extensión de ese programa. Esa es la noticia. Fíjense cómo se las estoy explicando. Fíjense cómo se las estoy presentando. De manera informativa. Se las estoy presentando de manera informativa para que ustedes puedan comparar esa manera de presentar la noticia con la manera en la que la presentó el diario El País. Esto es lo que dice o lo que decía El País. A las 8:27 de la mañana, Donald Trump publicó un mensaje deseando una feliz Pascua. Fueron tan solo 2 palabras con su sello personal, mayúsculas y exclamaciones. Menos de hora y media después, decía algo que puede significar la expulsión de cientos de miles de personas que han crecido en Estados Unidos. 2 puntos. Que no habría acuerdos sobre el programa que protege de la deportación a los jóvenes migrantes que fueron traídos de forma ilegal al país siendo niños y que llevan años en un limbo legal. Fíjense cómo se presenta la noticia. No solo se brinda un contexto, sino que se narra la historia. El lead no te presenta directamente qué pasó. El lead te cuenta que a las 8:27 de la mañana Donald Trump publicó un mensaje en Twitter deseando una feliz Pascua. Además te describe ese mensaje con su sello personal, mayúsculas y exclamaciones. Y luego te dice el lead, menos de una hora y media después decía algo que puede significar la expulsión de cientos de miles de personas, que no habrá acuerdos sobre el programa que protege de la deportación a los jóvenes migrantes que fueron traídos de forma ilegal a Estados Unidos. Es decir, te narra toda la cadena de sucesos. Te la narra por completo, se las narra por completo, se las cuenta como si se tratara de una historia. Y luego el periodista que redactó este lead completa la entradilla diciendo, el presidente de Estados Unidos afirmó este domingo que ya no habría pacto alguno para este colectivo, es decir, para los dreamers, los llamados soñadores, frente a lo mantenido hasta ahora, y pidió a los legisladores republicanos una normativa dura contra la inmigración, amenazando además a México con romper el tratado comercial que comparten y renegocian con Canadá. Es decir, el periodista, el fenómeno de periodista que escribió este libro, utilizó una entradilla literaria, me brindó contexto, me narró los hechos como si fueran una historia, pero además, en una misma
entradilla en un mismo lead me presentó varias noticias. ¿Por qué? Porque me dijo qué fue lo que publicó Donald Trump en Twitter. Me dijo, además, qué le pidió Donald Trump a los republicanos. Y me dijo, además, que amenazó a México. Y eso es algo posible dentro del periodismo. Plantear varias noticias de forma simultánea dentro de una misma noticia. Evidentemente, si ustedes se encuentran con esta situación, oye, tengo 3 informaciones, tengo 3 noticias y las tengo que colocar dentro de una misma pieza las 3. ¿Cómo hago? Pues simple, se jerarquiza. Se empieza por lo más importante y se va de lo más importante a lo menos importante. Entradilla de frase muy corta o directa. Esta fue la noticia publicada por el diario El País luego de que Trump autorizara lanzar misiles contra Siria. Fíjense, la entradilla dice, tras el golpe militar llega el diplomático, punto. Allí terminó la frase. Esa es una entradilla de frase corta o directa. Una entradilla de frase corta, directa y contundente. Y luego el periodista se extiende y explica. Estados Unidos y sus aliados se proponen lanzar esta semana una ofensiva en los organismos internacionales para arrinconar a Siria y a su gran padrino Rusia. Básicamente, ¿qué está narrando el periodista? Bueno, que Estados Unidos primero lanzó misiles contra Siria y luego activó su mecanismo diplomático para presionar a Siria dentro de Naciones Unidas. Todo eso que yo les acabo de decir en no sé cuántas palabras, el periodista lo resumió en una frase magistral que dice, tras el golpe militar llega el diplomático. Punto. Esa es una entradilla de frase muy corta o directa. Una entradilla de agenda. Ejemplo de una entradilla de agenda. El presidente de la República, Martín Vizcarra, presidente de Perú, por supuesto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, presidió la ceremonia inaugural de la octava Cumbre de las Américas, donde participaron jefes de Estado y de Gobierno de la región. ¿Por qué es un lead de agenda? Porque la Cumbre de las Américas es un evento previsto, es un evento que estaba dentro de la agenda de Martín Vizcarra, pero no solo de Martín Vizcarra, sino de muchos gobernantes, de muchos presidentes, de muchos primeros ministros de América Latina y del Caribe. Entonces, como estamos hablando de un hecho que estaba en agenda, esta entradilla es una entradilla de agenda. Luego, entradilla institucional. Fíjense en el titular. Sudeban, 2 puntos. Pago de pensión se efectuará por terminal de cédula. Eso es lo que dice el titular. Cuando vamos al lead, vemos que el lead comienza de la siguiente manera. La superintendencia de las instituciones del sector bancario, entre paréntesis, Sudeban, en mesas de trabajo de manera conjunta con el Banco Central de Venezuela, entre paréntesis, BCB, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, entre paréntesis, IVSS, y representantes de la banca pública y privada, acordaron que el pago de la pensión correspondiente al mes de abril se efectuará según el terminal de cédula de identidad los días 16, 17 y 18. ¿Cuántas instituciones se mencionan en este libro? Sudeban, 1, BCB, 2, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 3, y luego
Banca pública y privada, 4. Hay 4 instituciones encabezando el libro, mencionadas en el libro. Entonces, este es el mejor ejemplo que pude conseguirles acerca de entradilla institucional. Para la semana que viene vamos a empezar a estudiar el cuerpo de la noticia. Ya nosotros sabemos que la noticia se estructura a modo de pirámide invertida. Sabemos que en la base de la pirámide está el titular. Sabemos cuáles son los tipos de titulares. Luego sabemos que hacia la mitad de la pirámide está el lead. Sabemos que el lead es el primer párrafo de la noticia. Conocemos los tipos de lead. La semana que viene vamos a hablar acerca del cuerpo de la noticia y también acerca de la cola de la noticia. Sé que muchos de ustedes se preguntarán, profe, respondimos el qué y el quién en el titular, el qué y el quién en el lead. ¿Y las otras preguntas? Bien, si las otras preguntas no han sido respondidas en el titular o en el lead, las otras preguntas se dejan para el cuerpo de la noticia y se dejan para la cola. E incluso, aun cuando se hayan respondido ciertas preguntas en el titular o en el lead, la respuesta de esas mismas preguntas a esas mismas preguntas se puede reiterar en el cuerpo y en la cola. Fíjense bien, antes de finalizar la sesión, quisiera leerles algo que dice Grigelmo, Alex Grigelmo, acerca del lead de la noticia. Grigelmo dice, el lead no es un resumen. Uno de los vicios que se observa en los periódicos al elaborar las entradillas informativas viene dado por la errónea creencia de que el primer párrafo debe ofrecer un resumen de todo lo que se escribirá más adelante. Esa técnica, nos dice Grigelmo, conduce a la pesadez, puesto que el lector en realidad tendrá que pasar 2 veces por un mismo hecho o dato. Y además se reduce el factor sorpresa que pueda mostrar cada párrafo. La entradilla, dice Alex Grigelmo, ha de escribirse lo suficientemente completa y autónoma como para que el lector conozca lo fundamental de la noticia. Pero en el siguiente párrafo debemos tener descontado lo que se haya narrado ya. En resumidas cuentas, ¿hay que responderlo todo en el lead? No. ¿Hay que dejar material para más adelante? Sí. Y si usted va a reiterar en el cuerpo o en la cola algo que ya ha dicho en el lead, tiene que hacerlo de forma creativa, tiene que hacerlo con suficiente cuidado como para que el lector o como para que la audiencia no sienta que usted está repitiendo, repitiendo y repitiendo como si fuera un lorito. Hasta acá la clase del día de hoy. Yo voy a dejar de compartir pantalla a partir de este momento. Me despido de ustedes agradeciéndoles por su atención, por su presencia, por su paciencia, por estar allí.
y quedo pendiente de sus dudas. Por favor, plantéenme sus dudas a través de nuestro grupo de WhatsApp o también por correo electrónico. Chao. Hasta la próxima clase.